Vamos a hablar hoy acerca de los tránsitos, qué impacto pueden llegar a tener sobre tu carta natal, cómo se analizan, cómo se recopila la información y sobre todo cómo discernir lo más trascendente de lo menos trascendente, ¿no? Este famoso separar la paja del trigo, entendiendo que hay muchísimos contactos, o van a haber muchísimos contactos a lo largo de un año, operando sobre tu carta. Es muy difícil a veces discernir, ¿no? En todo ese mar de cosas que podemos ver, ¿no? Tenemos todos los contactos, ya sea fluidos o desafiantes, o conjunciones, de Plutón, de Neptuno, de Urano, de Saturno, de Quirón, de Júpiter. Podemos involucrar los detonadores como Marte. Hay mucha cosa dando vuelta en el cielo en un momento determinado, en un año, por ejemplo. En este 2024 vas a ver que tenés muchos contactos, sobre todo algunos que seguramente parezcan contradecir otros, ¿no? Por ejemplo, tenés buenos aspectos de Plutón a la casa 7, lo que podría llegar a sugerir buena vibra respecto de lo vincular, pero simultáneamente tenés una cuadratura de Urano o una posición de Saturno o lo que sea, a la casa 7 o a Venus o a otros factores vinculares que parecerían contradecir la información que nos daba Plutón. Es muy difícil, por eso uno se queda diciendo, bueno, un poco bueno, un poco malo, ¿qué es lo que nos están queriendo decir los planetas? Y en realidad, que de esto se trata de alguna manera la interpretación astrológica, tiene mucho que ver con la sumatoria de factores. Y obviamente los tránsitos también es solamente un factor que se engloba dentro de la sumatoria, de esta sumatoria de factores, ¿no? Para entender un panorama cabal, interpretativo a lo largo del año, tenemos que ver los tránsitos, la revolución solar, las progresiones secundarias. Podemos involucrar otras técnicas como la revolución solar conversa, la revolución solar sideria, las direcciones primarias, los tránsitos dracónicos. Hay un montón de cosas que podemos incorporar, un montón de herramientas, pero lo que siempre digo, ¿no? Las herramientas, la acumulación de herramientas interpretativas no debería, bajo ningún punto de vista, complicarnos la existencia, sino por el contrario, facilitárnosla. Entendiendo el ejemplo que suelo poner, ¿no? Imaginemos un médico, un cirujano, que tiene en la mesa, tiene un montón de bisturíes, tiene un montón de aparatejos, tiene cosas, tiene tecnología ahí acumulada. Eso no confunde al cirujano, ¿no? Por el contrario, sabe y tiene la paz de tener a su disposición un gran arsenal de herramientas que le van a permitir utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuado para sanar, para operar de mejor manera a su paciente. De la misma manera, más allá de que los astrólogos no operamos, afortunadamente, pero de la misma manera, la sumatoria de data astrológica debería idealmente, y si el astrólogo es bueno, ayudar, ¿no? Sabiendo que tiene todo este cúmulo de información planetaria, ayudar y entender qué extraer de todo eso de manera de propiciarle al consultante una devolución adecuada y que le sirva. Y que le sirva de alguna manera para sobrellevar las vicisitudes que va a tener que ir atravesando a lo largo del año. Por lo tanto, no nos asustemos por el caudal de información. Ahora bien, entendiendo que este caudal de información se va a multiplicar, cuando vemos los tránsitos en un momento determinado, vamos a ver lo que les digo. Tránsitos aparentemente contradictorios, Plutón dice una cosa, pero Neptuno contradice eso que dice Plutón, etc. Entra en juego la sumatoria de factores. Por eso, primero y principal, y tratando de ordenar un poco esta data, hay que entender que va a haber factores planetarios que van a tener más fuerza, más potencia a nivel global, operando en grandes instancias de nuestra vida, en mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, y que generan procesos transformadores fuertes. Por ejemplo, Plutón, ¿no? Lo que pasa con Plutón es que si bien es el factor más potente en el sentido de generar estas transformaciones importantes en nuestra vida,
se mueve muy lentamente, por lo tanto puede estar incidiendo en un área, sobre un área determinada de nuestra carta, o sobre un factor planetario o luminaria. Por ejemplo, un Plutón en tránsito en cuadratura a nuestro Sol puede estar 4 largos años incidiendo. Les comento, nosotros en el Centro Astrológico de Buenos Aires tomamos 4 grados de orbe, es decir, ese Plutón incidirá 4 grados antes y 4 grados después del partil, o sea, del aspecto que se da exacto al factor que estamos analizando. Por lo tanto, entre que se acerca a 4 grados antes, toca el partil, el aspecto exacto con el planeta involucrado, y se pasa 4 grados, puede pasar 4 años, o 5 si está lento Plutón, depende. Si nos tocara vivir en épocas de Plutón en Tauro, donde Plutón se mueve muy lentamente, tenemos más tiempo operando ese Plutón. Por lo tanto, habla de grandes, importantes transformaciones, pero más bien procesos, ¿no? Y obviamente, si analizamos 5 años de nuestra vida o 4 años de nuestra vida, y no son todos iguales. Los mismos 4 años del Plutón en cuadratura al Sol o el Plutón en oposición a la Luna, supongamos 2015, 16, 17, 18. Pero tal vez el 2015 está un año fantástico, el 2016 más o menos, el 2018 es un desastre, no sabemos. Es decir, el tránsito global, el tránsito fuerte plutoniano, que es lo que primero tenemos que considerar. De hecho, vamos operando así, ¿no? Primero analizamos todo lo de Plutón, después Neptuno, después Urano, después Saturno, es decir, desde el más alejado de la Tierra, desde el más lento, hasta el más cercano a la Tierra, el más rápido. Sería Júpiter, dentro de los que consideramos como tránsitos, Júpiter sería el más rápido. Pero bueno, arrancamos con Plutón, entendemos si la persona está atravesando procesos transformadores importantes, pero eso sirve para comprender la globalidad de esa instancia de la vida de la persona, pero no sirve específicamente para entender las cosas que se pueden activar puntualmente ese año. O por lo menos no solamente eso hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta un montón de otros factores más propios del año en sí. Por ejemplo, la revolución solar, que se ocupa exclusivamente de ese año. Bien. Bueno, les digo, entonces, técnicas o abordajes posibles, primero para recopilar y organizar toda la data. Les digo cómo lo hago yo. Primero me fijo todos los contactos que vaya a hacer Plutón a lo largo del año. Hay que saber más o menos cuánto se va a mover, o no más o menos. Si tenemos un programa de astrología, inclusive hay programas gratuitos que se pueden descargar o páginas de internet a las que pueden acudir, como astro.com, en donde, para poder sacar las posiciones planetarias, les digo, puede parecer muy engorroso, pero yo sinceramente no tardo mucho en hacerlo porque ya estoy entrenado y ya sé por dónde anda Plutón, ya sé por dónde anda Neptuno, ya sé también cuánto se va a mover a lo largo del año, pero eso viene con la experiencia, obviamente. Si no tenemos esa experiencia, tenemos que recurrir a las efemérides o a los programas de astrología que trabajan con efemérides para saber, por ejemplo, cuánto se va a mover Plutón desde ahora hasta un año más adelante. Se va a mover un rango, ¿no? Dentro de ese rango va a tocar ciertas cosas en nuestra carta natal y ahí las podemos ir anotando. Lo que hago yo es anotar todo lo que va a estar haciendo Plutón, todo lo que va a estar haciendo Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, bueno, Quirón también. Ahí tengo todo lo que va a hacer cada uno de los planetas. Y luego, y esto es muy importante, hay que discernir entre los aspectos fluidos que van a ser todos esos planetas, es decir, los sextiles, los trígonos, y todos los aspectos desafiantes, es decir, las cuadraturas, las oposiciones. Y luego una tercera opción que yo pongo, que es las conjunciones fuera de esta tónica. O bien podemos pensar o podemos interpretar que una conjunción puede tener una tendencia más bien ligada a lo fluido, por ejemplo un Júpiter conjunción ascendente, o bien una conjunción que podría tener una tendencia más hacia lo tenso, por ejemplo un Plutón conjunción Luna.
Pero a priori yo no me apresuraría a darle esa coloración, ese tinte tenso o fluido. Se me fueron los tránsitos que estaban por acá, no sé si se apagó la compu, ahí está. Quería ahí dejarlos prendidos, pero no quisieron sostenerse estos tránsitos. Bueno, le podemos dar la coloración, pero yo pondría este sector de las conjunciones aparte para luego tratar de interpretar. Bien, esa es la parte, digamos, mecanizada del análisis. Ahí no tenemos que poner en juego interpretación alguna, solamente tenemos que detectar los factores. Pero la detección, lo más exhaustiva posible, lo más completa posible, es imprescindible. Porque si no tenemos la data disponible de lo que está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo a la persona a nivel tránsitos, mal vamos a poder interpretar. Lo peor que nos puede pasar es interpretar prematuramente, dar juicios apresurados en base a uno o dos factores que vemos por ahí, los que más nos llaman la atención. Esa no sería una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque, insisto, en la astrología lo que más tiene peso es la sumatoria de factores. Lo vemos, inclusive lo vemos cuando rectificamos cartas natales. Se van sumando, se van multiplicando factores planetarios afines a uno u otro evento cuando ese evento parece estar listo para desatarse, ¿no? Es increíble. Si vemos rectificación, vemos, por ejemplo, en el caso de un viaje importante, vemos que en determinado momento de nuestra vida se empiezan a multiplicar contactos a la casa 9, a Júpiter, o de Júpiter hacia factores de nuestra carta, de Mercurio, etc. Todos factores de Sagitario, nos toca un ascendente de Sagitario en la revolución solar. Hay una multiplicación de factores, y esa multiplicación de factores, es decir, de un evento visto desde muchas instancias del análisis diferentes y muy contundentemente visto, es lo que nos permite tal vez discernir que hay un área que va a ser muy significativa ese año. Si no tenemos en cuenta esto, lo único que tenemos es vaguedades, es decir, cosas que nos pueden llamar la atención, pero que no necesariamente van a tener un impacto profundo en la vida del consultante en ese momento. Así que la detección es fundamental. Si estamos hablando de tránsitos, detectar todos los tránsitos de Plutón, de Neptuno, de Urano, de Saturno, de Júpiter, de Quirón. Podemos recopilar más, pero recomiendo trabajar con los tránsitos de planetas más lentos para tener un concepto global de lo que está ocurriendo. Después podemos ir hilando más fino hacia momentos del año específicos, apelando a los detonadores. Pero es importante tener recopilados todos esos contactos, y esa es una instancia, si se quiere, relajada del análisis, ¿no? Habitualmente cuando yo lo hago, pongo música, me tomo unos mates, estoy ahí tranquilo, con auriculares, escuchando algo, porque la parte de recopilación de contactos no requiere de la instancia interpretativa, pero además, porque yo ni siquiera recomiendo empezar a hipotetizar, a hilar hipótesis, antes de tener todo recopilado, recolectado. ¿Por qué? Es algo que a mí me pasaba en mis inicios, ¿no? Veo, por ejemplo, un Plutón sobre el ascendente y ya saco una conclusión apresurada, ¿no? Cualquiera, no sé. O un Plutón en cuadratura a la casa 7 y un Saturno en oposición a la casa 7. Digo, ya está, se divorcia, listo, saco esa conclusión. Y después, ¿por qué es un error eso? Primero porque es un error, obviamente, ¿no? El prejuicio o esta cosa acelerada, no se la recomiendo a nadie, pero hay gente que suele caer en esto. ¿Pero qué pasa con esto? Más allá que después tal vez la persona se separe, no importa. Pero ¿por qué sería una manera inadecuada como para empezar el análisis, la interpretación? Porque ese concepto apresurado después lo que hace es que construyamos todo el análisis posterior
al servicio de eso que se nos ocurrió la primera vez que vimos la carta. Y eso es un grave error. Eso es un grave error, nos suele llevar a la equivocación más grave, si se quiere, porque, claro, después cualquier cosa que veamos parece jugar a favor de esa hipótesis inicial. Vemos, claro, tiene un Saturno biquintil Venus en la revolución solar. Todo esto suma a mi primera hipótesis. Y ese Saturno biquintil Venus en una revolución solar es un contacto totalmente intrascendente que al final no va a terminar sumando nada. Entonces, si construimos el análisis partiendo de la base de una visualización apresurada, lo veo todo el tiempo en gente, en alumnos que están aprendiendo, que yo también fui esa persona, yo también fui ese alumno, yo también fui la persona que sacaba conclusiones apresuradas. Lo admito, hay que admitirlo, ¿no? Pero bueno, después la experiencia misma me hizo revertir esa tendencia porque me daba cuenta que mis hipótesis o los conceptos a los que arribaba, las conclusiones a las que arribaba eran erróneas, eran falsas. Pero lo veo. Ven qué sé yo, un Júpiter en casa 9, dicen ahí este año viajás, te mudás al extranjero, y tal vez pero nada que ver, ¿no? Siempre, de hecho, casi siempre que veo esto del análisis apresurado en base a un factor, el astrólogo se equivoca. En ocasiones he visto que no se equivocan tanto, pero porque la otra persona es tan perceptiva, es como que le baja, pero eso ya ni siquiera es análisis astrológico, ¿no? Esta cosa como lo que tenía Nostradamus, que sus visiones, digamos, no tenían que, más allá de que era astrólogo, pero no tenían que ver con la astrología, ¿no? Hay gente que tiene esta capacidad, que le baja la data, pero la astrología es el análisis de lo que podemos ver en un mapa y tenemos que tratar de sacar una conclusión en base a lo que vemos, ¿no? Y en base a todo lo que vemos, no solamente a la intuición y demás. La intuición obviamente es, si la tenemos, aleluya, ¿no? Pero si vamos a ir a encarar el análisis astrológico, la interpretación desde una perspectiva analítica, tratando de ver qué es lo que nos están marcando estos planetas, y tenemos que ir paso a paso y bueno, viendo a ver qué es lo que tenemos a nuestra disposición. Acá es donde muchos de mis consultantes o alumnos me dicen, me polarizo en Virgo, ¿no? Yo soy pisciano y siendo pisciano me muevo más por vibraciones, por feelings, pero a la hora de interpretar una carta soy muy mercurial también, me vuelvo cuasi virginiano y trato de ser lo más analítico, lo más estudioso posible de todo. Bien, pero insisto, la parte de recopilación de factores es lo más relajado, uno se toma un mate, lo que sea, y va recolectando toda la información. Una vez que tiene toda esta información bien, digamos, organizada, tenemos los fluidos, tenemos las conjunciones, tenemos los desafiantes, tenemos que ver si le encontramos el hilo conductor a todo eso, y tal vez la primera instancia que debería realizar un astrólogo en este momento es discernir, separar la paja del trigo. ¿Cuáles parecen ser los contactos más fuertes, el famoso elefante en la habitación, y cuáles parecen ser contactos menos trascendentes, ¿no? Obviamente, si vemos un Plutón cuadratura Sol, lo apuntamos, eso lo separamos, lo analizamos, eso va a ser un protagonista. Va a ser un protagonista en el año, ese tránsito seguro. Si vemos un Saturno cuadratura Luna, lo ponemos, es clave. Cualquier factor afectando a las luminarias va a ser de principal lectura. Los aspectos menores van a ser de menor incidencia y en todo caso solo van a tener un impacto si suman a lo que ya vimos en los aspectos mayores. Por ejemplo, un Neptuno semisextil Venus. Si hay muchos significadores a lo largo del análisis que parecen propensos a una unión amorosa, por ejemplo, ese Neptuno semisextil Venus va a estar sumando un poco más, va a estar tirando fichas respecto de todo eso. Si no fuera el caso,
no va a sumar nada. Si es un panorama que parece intrascendente, si en la revolución solar no vemos ningún factor afín a lo amoroso, si en los tránsitos no hay nada salvo ese semisextil de Neptuno, y si en progresiones secundarias no hay ningún cierre de progresión relevante, les dejé el video, en el video anterior les dejé el enlace para el video de progresiones, o los dos videos de progresiones secundarias que hice, que subí acá en YouTube. Pero se los voy a poner, les voy a poner los de revolución solar, los de progresiones secundarias, tratando de tener toda la data necesaria como para hacer este análisis global. Pero acá nos estamos centrando en tránsito solamente. Es decir, los tránsitos con aspectos menores no van a ser tan trascendentes. Y obviamente también los más importantes, los más relevantes respecto de la cuestión global son los tránsitos de planetas lentos, Plutón, Neptuno, Urano también, y los de Júpiter, los planetas sociales, Júpiter y Saturno, tal vez no van a ser tan relevantes respecto de ver el contexto global, el proceso integral que está atravesando la persona, pero sí van a ser importantes para el año específico que estamos analizando, porque precisamente al ser más rápidos, tienen una incidencia temporal más acotada y pueden activar cosas específicas de ese año que tal vez en otros años posteriores no se activen. Bueno, por lo tanto, vemos eso, ¿no? Primero y principal. Hay que entender, obviamente, y acá teniendo en cuenta el simbolismo de cada planeta, y pueden acudir a mis videos en donde hablo de cada planeta en particular. Plutón tiene que ver con fuertes transformaciones, con empoderamiento, ¿no? Conectar con nuestro poder personal, con crisis también en el sentido inarmónico, con un antes y después en nuestra vida. Entonces los procesos largos que activa Plutón tienen que ver con esas cosas. Básicamente, por ejemplo, tomando brevemente las luminarias, un Plutón trígono Sol nos puede empoderar, puede hacernos sentir muy seguros de nosotros mismos, de nuestro valor, puede acrecentar la confianza en nosotros mismos, puede acrecentar también nuestra energía vital. En cambio, un Plutón cuadratura Sol puede hacernos sentir que estamos teniendo que atravesar un periodo doloroso, crítico de nuestra vida, de difícil y larga resolución, del que no nos vamos a poder librar fácilmente. Los tránsitos de Plutón no son, digo mientras suena un perro a la distancia que tal vez representa a Plutón, no sé si lo escucharán ustedes al can, pero está como loco. A ver si se escucha o no. Vieron que estos micrófonos son más para que capten la voz y no tanto el contexto global, pero si escuchan un perro loco, es Plutón, el perro del vecino. Bien, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Vieron que a veces decimos, bueno, ojalá que esto se resuelva en 2 meses, en un mes, que sea rápido. Y no, Plutón nos dice, no, van a tener que meterse en un proceso lento, de aprendizajes profundos en donde algo tenemos que dejar ir de nuestra vida, el famoso soltar, y tenemos que atravesar todo eso. La enseñanza viene después de haber caído hasta las profundidades y después de haber renacido como el ave fénix. Y bueno, tenemos que atravesar todo eso. Eso es lo que nos dicen los tránsitos de Plutón, sobre todo los tránsitos tensos de Plutón. Por eso estamos hablando de procesos lentos y extensos, de 4 años, etc. Por eso preparémonos. Hay un video también donde hablo específicamente de los tránsitos de Plutón. Aquí estoy hablando de cómo encarar la lectura de los tránsitos en general. Luego Neptuno, que tiene que ver, digamos, armónicamente nos puede inspirar, ¿no? Nos puede conectar con esta inspiración divina, nos puede enamorar también, puede ser un factor que tenga que ver con eso. Inarmónicamente nos puede confundir, básicamente, ¿no? Generar estas nebulosas, estas cosas poco claras. Urano, cambios, ¿no? Los cambios. Ahora, por ejemplo, que está la conjunción Júpiter-Urano en el cielo, cualquier cosa que toque esa conjunción Júpiter-Urano en nuestra carta natal, de nuestra carta natal, va a ser de principal lectura porque seguramente acrecienten o aceleren los cambios en nuestra vida.
Y acá la connotación es, si el tránsito es fluido, si es un sextil o un trígono, bueno, el cambio sería positivo, iría bien con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra voluntad. Queremos cambiar algo, viene Urano y nos permite ese cambio. Nos queremos mudar a un lugar más grande, que sea un barrio mejor, viene Urano en forma de, no sé, nuestro tío Enrique, y el tío Enrique dice, che, se me liberó un departamento, qué sé yo, te querés mudar, no te cobro el alquiler, pero no tenés que entrar, no tenés que poner depósito. Bueno, sí, genial, gracias, tío Enrique. Eso es un contacto uraniano copado, un cambio de perspectiva, algo que no veíamos venir, y aparece Urano y nos aligera la vida. En cambio, cuando es una cuadratura o una oposición, vienen tránsitos que nosotros tal vez no hubiéramos deseado. Por ejemplo, el cambio abrupto cuando sucedió lo de la cuarentena en el 2020, depende de quién, pero yo, por ejemplo, dije, no, qué bajón. Y fue un uranazo, y yo tenía tránsitos tensos de Urano en ese momento, y te la tenés que bancar, qué sé yo. Viene Urano y te dice, bueno, ahora las condiciones son estas. Eso es lo que puede estar marcando un tránsito de Urano. Saturno, en el sentido inarmónico, serían límites, restricciones, frenos, ¿no? El stop, ¿no? Acá no. Esto no se puede. Y obviamente, si hace tránsitos fluidos, estamos alineados con, por ejemplo, la capacidad de trabajo. Queremos trabajar, queremos esforzarnos en pos de nuestros objetivos. ¿Vieron cuando no necesitamos dormir mucho, nos levantamos a las 7 de la mañana con pilas para encarar un día productivo y tenemos ganas de producir? Bueno, seguramente estemos bajo el influjo de un tránsito positivo de Saturno, donde trabajamos, nos esforzamos, pero ni siquiera lo sentimos tanto. No lo sentimos como una carga. En cambio, un Saturno cuadratura Sol, cuadratura Venus, cuadratura Luna, podemos sentir como una carga esto de, qué bajón, me quiero tirar a relajar un poco y no puedo porque todo el tiempo tengo que andar apagando incendios por ahí, me llaman, el celular explota de mensajes, etc. Bueno, eso sería un tránsito tenso de Saturno. Quirón, la herida, ¿no? Es interesante porque tránsitos importantes de Quirón es como que le dan relevancia al Quirón de la carta natal. Para eso también voy a dejar el enlace, y si no lo dejo, háganme acordar, de los videos que hice acerca de Quirón, que les pueden servir para entender un poco el concepto de lo quironiano en general. Y Júpiter, la expansión, el crecimiento, la armonía, la protección. Júpiter, que es un planeta que es protector en esencia, literalmente el planeta Júpiter nos está protegiendo en el cielo. También pueden ver los videos de Júpiter para entender por qué, de dónde viene ese carácter protector del planeta. Pero también, como rasgo inarmónico, en determinadas ocasiones, y siempre jugando supeditado a un planeta más fuerte, como Plutón o Neptuno, en ocasiones ese Júpiter podría exagerar o ampliar de manera indeseada algo. Por ejemplo, una crisis. Uno no le gustaría que la crisis se expandiera. Supongamos que una crisis económica no se transforme en una hiperinflación, ¿no? Algo así. Júpiter podría acelerar estos procesos expansivos que en esos contextos serían indeseables, ¿no? Entonces, no siempre Júpiter va a ser bueno, pero si es acompañado por un contexto planetario fluido, ese Júpiter puede proteger, puede ampliar, puede aligerarnos el panorama, pero acá sí, en momentos más breves del año, porque Júpiter se mueve muy rápidamente, atraviesa todo un signo a lo largo del año y por ende, supongamos, si le hace un trígono a nuestro ascendente va a estar un poco más de un mes, dependiendo de la velocidad de Júpiter. A veces puede extenderse más, hasta 5 o 6 meses, depende. Pero si está lento, si retrograda, si vuelve a avanzar. Pero si está rápido en una velocidad normal, digamos, va a estar poco más de un mes operando. Entonces está bueno Júpiter para ver momentos específicos del año
y no tanto para este carácter global, integral, etc. Bien, entonces acá tenemos la incidencia de los 5 o 6 factores planetarios que vamos a considerar a la hora de analizar los tránsitos, pero tenemos esta influencia desperdigada, ¿no? Y como les digo, un factor que parece decirnos algo muchas veces es contradicho, no sé si se dice contradicho o contradecido, no sé, pero bueno, tengo que ir al diccionario, tengo que leer un poco más. Pero muchas veces entra en polémica con otro planeta que está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces tampoco, ¿no? Y este es el riesgo del análisis, por ejemplo, de algunas páginas de internet que nos dicen, y yo lo he visto, Plutón cuadratura Sol, 2 puntos, ta, 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 ta. Y después, en otra columna, Neptuno trígono Sol, 2 puntos, ta, 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 ta. Y uno lee el Plutón cuadratura Sol y dice, qué mal. Y uno lee el Neptuno trígono Sol y dice, qué bien. Y son dos informaciones que parecen contradictorias entre sí. Ahí está el arte de la interpretación astrológica que tiene que hacer relacionar todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que tal vez, digamos, distingue a una persona que está capacitada para analizar un complejo entramado de energías, de contactos y demás, y tratar de ver el hilo conductor entre todo eso, y una persona que tal vez no está capacitada porque se queda con la visión parcial y le cuesta integrar, le cuesta llegar a una síntesis de todo lo que está sucediendo. Bien, esa síntesis tenemos que encontrarla, muchas veces, primero entendiendo que a veces la parte contradictoria simplemente marca un ni mucho ni tampoco, ¿no? Que suele estar, esto hay que entenderlo también, ¿no? Vivir habitualmente es una experiencia en donde ni muy muy ni tan tan, ¿no? Es un poco así, es como una de cal y una de arena, ¿no? De repente nos aumentan un poco el sueldo, pero aumenta la inflación y eso no, y es como que o nos dan un premio, pero después resulta que ese premio se desdibuja por algún motivo, no sé, suele pasar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Les juro, la mayoría de las veces cuando yo analizo contextos, lo que aparece en el análisis integral es esto de la habitualidad de la vida cotidiana, ¿no? Se ve eso. Muchas veces cuando hay información aparentemente contradictoria en donde nada parece destacar como una cuestión que claramente se pone en juego contundentemente, es la vida misma, ¿no? Nos habrá pasado, ¿eh? Yo recuerdo, no sé, años, no sé, el año 2008, qué sé yo, en mi caso. Fui a trabajar, llegué a mi casa, me vi una serie, comí, fui a trabajar de vuelta, el fin de semana me iba a algún lugar, yo qué sé. La vida misma, ¿no? Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Si vemos un contexto en donde ningún factor parece destacarse notoriamente, es muy probable que ese año sea un año tipo la vida misma, ¿no? Lo que está muy bien, qué sé yo. No todos los años tienen que ser trascendentes. No todos los años merecen entrar en nuestra autobiografía, ¿no? ¿Vieron cuando uno lee la autobiografía y dice, bueno, en el año 72 la persona se fue a Inglaterra y ahí conoció a Jimi Hendrix? No, que en el 72 no, ya no estaba en este plano, Hendrix. En el 67, 1967 se fue a Inglaterra y conoció a Hendrix. Empezaron a tocar, después le salió un contrato discográfico, qué sé yo, y ese año fue un año de quiebre en su vida. Eso lo metemos en la biografía. Pero después tenemos, no sé, en 1975 no grabó ningún disco, estuvo ahí en su mansión, jugando al pool, qué sé yo, no pasó, ¿no? Se fue de vacaciones a Jamaica, no sé. No, hay años que son más trascendentes, más impactantes en nuestra vida,
Y eso es algo que tenemos que discernir. Cuando se anulan, cuando un factor parece ser una cosa y el otro parece contradecir, y quedamos así como en cero, bueno, igual tenemos que considerar, ¿no? Porque obviamente, aunque se anulen, el factor tenso, el Plutón cuadratura, lo que sea, o el Saturno oposición Luna, y van a marcar la incomodidad, ¿no? Teniendo en cuenta también que los tránsitos los sentimos en carne propia. Muchas veces el impacto de los tránsitos no tiene una connotación fáctica. No es que van a activar hechos, no todos, no siempre, ¿no? Como decimos, todos los años tenemos tránsitos haciendo de todo en nuestra carta y no todos los años nos pasan cosas. No en todos los años encontramos el amor de nuestra vida, a veces nunca, a veces sí, ojalá sí. No todos los años tenemos un notorio éxito profesional, esperemos que sí, pero no todos los años, etcétera. Hay años normales de trabajo, de tomarnos unos mates con nuestros amigos y jugar al truco y vivir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de todo eso, más allá del hecho concreto, del hecho que entre en nuestra biografía, a veces los tránsitos nos hacen sentir abrumados, tensionados, con esta sensación como de desastre inminente, que luego no se evidencia en la vida real. O sea, es una sensación muchas veces el tránsito. Por eso también es interesante ver esto, si como astrólogos vemos un panorama que a nivel fáctico no parece preocupante de ninguna manera, ¿no? Ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan, una de cal, una de arena, etc. No pasa nada, no parece haber algo que propenda a una internación, a que nos caiga un piano en la cabeza, qué sé yo. No vemos nada, o a que nos ganemos la lotería y estemos nadando en dólares. No parece nada, parece un año normal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si hay un tránsito que destaca, por ejemplo, el Plutón oposición Luna, es probable que nosotros sintamos en carne propia, nos sintamos amenazados en el sentido del refugio emocional, que es la Luna, que está representada por la Luna, nos sintamos desprotegidos, atemorizados, bajoneados, ¿no? Bajón anímico, aunque no nos pase absolutamente nada. A veces me pasa esto. Uno ve un panorama que parece estar todo bien, salvo por ese tránsito de Plutón oposición Luna, que no es, como decimos en Argentina, no es moco de pavo. Es fuerte. Pero analizamos objetivamente y le decimos a la persona, che, está todo bien en tu vida. No como astrólogo, tal vez como amigo, qué sé yo. Está todo bien, en el trabajo estás bien, de salud estás bien, tenés mucho dinero, se nota que te compraste un auto, te compraste una casa, qué sé yo. Con tu pareja parece estar todo bien, los vimos ahí felices, riéndose en una fiesta, qué sé yo. Tu familia está bien, tus padres. Estás atravesando un momento, te ganaste un premio, no sé, te dieron el Nobel. Y el tipo nos mira y nos dice, no, 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 me siento mal, me levanto a la mañana y digo, ¿hasta cuánto va a durar este tormento? ¿Qué sé yo? Decimos, pero ¿cómo puede ser? Si a nivel fáctico todo parece estar bien. Bueno, el tránsito muchas veces trasciende eso, de lo fáctico, ¿no? Lo trasciende. Y esta sensación de malestar o de crisis o de bajón anímico muchas veces no tiene un correlato real con hechos concretos de nuestra vida. Obviamente, puede tener raíces psicológicas ante las cuales la astrología no se mete en esos asuntos. Habría que acudir a un psicólogo para ese tipo de cosas. Pero puede ser simplemente la incidencia planetaria que, les digo, cuando yo experimenté el tránsito primero de Plutón oposición Luna, en el año 96, 97, por ahí, 98, y luego el Plutón cuadratura Sol, un poco más adelante, 2005, 2006, estaba todo bien a nivel fáctico. Sobre todo en 2005, 2006, 2007 económicamente estaba bien, de salud estaba bien, estaba todo fantástico. Pero yo estaba plutonizado, me sentía como que el mundo me quería atacar, qué sé yo. Cosa que no pasó nada, no pasó absolutamente nada, pero el tránsito de Plutón fue muy fuerte.
Entonces, en esos momentos de nuestra vida, cuando no parece pasar nada significativo a nivel hecho, concreto, pero tenemos tránsitos fuertes, y bueno, el astrólogo puede dar, por ejemplo, y vuelvo a poner esto porque me gusta, puede darle esta palabra de esperanza, si se quiere, al consultante, primero y principal, sabiendo, concientizando que es un tránsito, no es que nos volvimos locos, no es que efectivamente nos van a pasar cosas horribles en ese momento, sino que es un tránsito y como tránsito lo tenemos que transitar precisamente, lo tenemos que atravesar y va a pasar el tránsito y el tránsito va a pasar sin dejar una huella en el sentido de un hecho concreto que nos arruine la vida. Entonces, que el consultante sepa eso, sepa que es solamente un tránsito y nada más, puede no solamente darle tranquilidad, puede ayudarlo a manejar mejor y a tomar mejores decisiones. Si solamente va a ser un tránsito, por ejemplo, siempre pongo este caso. Cuando yo estaba bajo el influjo del Plutón cuadratura Sol, pero en ese momento no sabía astrología, no tenía idea de qué representaba la astrología, me sentía tan acongojado que tomé la decisión apresurada, drástica, muy tajante tipo Plutón, ¿no? Esto de un antes y un después, una cuestión extremista, de dejar Buenos Aires, que es mi lugar natal, donde está toda mi familia, e irme a vivir a la provincia de Jujuy, que queda al norte. De lo que no me arrepiento, porque la verdad que fue una experiencia inolvidable realmente, pero tal vez fue demasiado apresurado, demasiado drástico, ¿no? Podría haber tenido herramientas como para tomar una decisión más acertada si hubiera sabido que era un tránsito, que el tránsito va a pasar. Yo no sabía que estaba bajo el influjo de un tránsito y que ese tránsito eventualmente se iba a pasar y me iba a dejar en paz. Entonces, sabiendo, ya nos da una pauta de que podemos manejar mejor nuestros tiempos, nuestras decisiones, etc. Eso primero y principal. Ahora bien, y vamos a hacer otro video porque esto da para profundizar mucho más. Espero, les digo, yo estoy muy interesado con lo que estoy diciendo, no sé si ustedes también lo estarán, pero a mí por algo me gusta la astrología, qué sé yo, me interesan estos asuntos. Pero bueno, acá viene y se los dejo planteado porque someramente lo voy a explicar en este video, pero lo vamos a profundizar en el video que viene. ¿Qué pasa si vemos esto de los factores que se multiplican y que parecerían acentuar algo aparentemente difícil? En temáticas difíciles también de encarar, por ejemplo, temáticas de salud. ¿Qué pasa si a nivel salud vemos factores? Y acá entran en juego todas las instancias, insisto, solo con los tránsitos no podemos sacar estas conclusiones apresuradas. Tenemos que involucrar la rebo solar y las progresiones por lo menos. Las direcciones primarias, bueno. Pero ¿qué pasa si empezamos a acumular factores y vemos que tránsitos, por ejemplo, el eje 6-12, que tiene que ver con la salud, entre otras muchas cosas más, la salud parece muy aquejada por todos los tránsitos que vemos. La revolución solar de ese año parece muy complicada respecto de todos los simbolismos que tienen que ver con la salud. Y las progresiones secundarias también parecen sugerir cierres de progresión o de dirección, que es lo mismo. Que no es lo mismo dirección primaria que progresión secundaria, pero el concepto progresión y dirección es lo mismo. Ya lo voy a explicar. Pero ¿qué pasa si en progresiones secundarias también vemos factores que parecerían tender hacia lo preocupante respecto de la salud? ¿Qué pasa? ¿Le decimos al consultante, te vas a enfermar así de manera tan tajante? Yo no lo haría jamás. Pero tampoco le ocultaría información, es decir, porque tampoco tiene sentido. Viene el consultante y pide una devolución sincera, honesta de lo que realmente está pasando. No le podemos inventar un panorama de espejitos de colores si lo que realmente va a tener que atravesar es complicado. Hay que decírselo
pero también, sobre todo, y una labor del astrólogo que me parece clave es ofrecerle al consultante todas las herramientas que pueda tener a su disposición a nivel planetario en ese año para tratar de sobrellevar de la mejor manera e inclusive para evitar que se activen cosas que de otra manera podrían ser preocupantes. Tal vez algo es simplemente molesto y no se eleva al nivel de preocupante, precisamente porque el consultante fue al astrólogo, el astrólogo le tiró algunas puntas respecto a lo que estaba sucediendo, respecto a las vías de resolución de esas problemáticas y las pudo resolver. Lo dejo planteado porque me parece importante y abocarnos de lleno a esto de manera seria y profunda, y si no el video ya se me está yendo muy largo, se los planteo para el video que viene. Les prometo, y háganmelo acordar y reclámenmelo en comentarios, si quieren, si pueden. Les pido por favor que me lo reclamen porque soy pisciano y tal vez me olvido, pero no me voy a olvidar esta vez. Para encarar esto de manera más profunda, ¿qué pasa cuando la sumatoria de factores, de tránsitos en un momento determinado parece inclinar la balanza hacia lo preocupante? ¿De qué nos podemos agarrar? ¿Cómo lo podemos también transmitir al consultante? Y me ha pasado ver ese tipo de panoramas preocupantes, ofrecerle las posibles herramientas al consultante y que al consultante no le haya pasado nada extremo. Acá entramos también en toda esta discusión entre el libre albedrío, el destino. A mi entender, igual no nos vamos a meter en eso, aunque podríamos también, y hay videos en donde encaro todo esto. Pero a mi entender es como que el destino y el libre albedrío danzan entre sí. Hay un poco y un poco. Hay gente ultra determinista, hay gente ultra libre albedrista. Fíjense, la gente, muchas veces gente muy creyente, muy católica por ejemplo, es tenaz defensora del libre albedrío más puro. Hay gente que no es creyente y que es tenaz defensora del determinismo más puro. Y hay gente que es creyente, como Santo Tomás de Aquino, que trata de juntar estas dos cosas. Santo Tomás, que dijo su famosa frase, los astros inclinan pero no obligan. Yo soy tendiente a ir por el camino de Santo Tomás en ese aspecto, ¿no? Los astros inclinan pero no obligan, nos da un margen de acción, porque si no estamos condenados, ¿no? Tenemos un margen de acción y vamos a encarar ese margen de acción en el video siguiente. Por ahora me despido y nos veremos.